Bueno, el tema el primer punto que ustedes deben haberse encontrado, tanto en el Código Civil como en el material de lectura, es que en la clasificación de las obligaciones que estamos viendo, que son obligaciones de dar, en primer término, las obligaciones de dar se pueden presentar con finalidades distintas. Este tema es simple de comprender, pero no tienen que olvidarse a los fines de hacer la estructura del tema. Cuando yo me obligo a dar algo, me puedo obligar a darlo para transferir un derecho real sobre una cosa, pero también yo puedo estar obligado a dar una cosa cierta para restituirla a su dueño. Es decir, que acá no está en juego ningún derecho real. O también puedo obligarme para conferir el uso. Cuando hablamos del uso acá, también se habla de la tenencia, el uso o la tenencia. Cuando hablamos de estas dos posibilidades, no nos estamos refiriendo al derecho real de uso, sino que estamos refiriéndonos a un uso que tiene carácter personal. Vamos ahora a poner ejemplos más claros para comprender bien esto. Derechos reales, cuando digo que yo voy a entregar una cosa cierta, en primer lugar, la cosa es cierta cuando está individualizada. La mayoría de los ejemplos con los que nosotros trabajamos son ejemplos donde yo me obligo a dar una cosa, pero no necesariamente tiene que ser una cosa en particular, sino una cosa que está descrita en general. Por ejemplo, si yo te vendo un cuaderno a rayas, te da lo mismo que yo te dé cualquier cuaderno a rayas. Esa obligación no es de dar una cosa cierta, sino que es una obligación de dar un género de cosas. Mientras yo cumpla con las características del cuaderno, te puedo dar cualquier cuaderno que esté en mi poder. Entonces, lo primero es que dar una cosa cierta, que eso es lo que nosotros ahora estamos hablando, una cosa cierta. Se me acabó el lapicito, tengan paciencia. Una cosa cierta. Lo primero que atendemos es a esta característica, que es una cosa individualizada. ¿Cuándo se nos plantea esto? Generalmente cuando compramos o cosas de cierto valor, como son automotores, o otras cosas que nosotros no estamos acostumbrados, como barcos, naves. También se habla de los caballos pura sangre. Por supuesto, también con los inmuebles. Esto es una cosa cierta. Ahora, esta cosa individualizada, a veces me obligo para que en cabeza de la otra parte se constituya un derecho real. Cuando decimos se constituye un derecho real, estamos hablando de los derechos reales enumerados en el Código Civil y Comercial de la Nación. El que nos es más fácil de trabajar es el derecho real de dominio, porque nosotros generalmente estamos acostumbrados a tratar con ejemplos donde una persona se compromete a dar una cosa a otra para constituir sobre esa cosa el derecho real de dominio. El ejemplo típico de obligarse a constituir un derecho real de dominio sobre una cosa es el contrato de compraventa. En la medida que nosotros trabajemos con un contrato de compraventa, del contrato de compraventa nacen dos obligaciones, principalmente. Una obligación es la del vendedor de entregar la cosa cierta para constituir un derecho real sobre ella, y la otra obligación es la de entregar el precio. Ahora, a nosotros nos interesa la del vendedor de entregar la cosa cierta, porque esa es la que nos queda en esta clasificación. En cambio, la del vendedor de entregar el precio es una obligación que se clasifica de manera diferente y que ya la vamos a estudiar, que es una obligación de entregar una suma de dinero. Tiene otro régimen diferente. Entonces, el contrato de compraventa nos sirve como ejemplo en este caso, pero para la obligación del vendedor, no para la obligación que asume el comprador. Para pensar en obligaciones de restituir una cosa cierta, el contrato que nos sirve es, ya sea el de préstamo, si alguien me presta algo,
yo quedo obligado a restituirlo a su dueño. O también podemos trabajar con el contrato de alquiler o locación de cosas. El contrato de préstamo técnicamente se llama comodato y el contrato de alquiler técnicamente se llama contrato de locación de cosas. En esos dos contratos, cuando yo celebro el contrato, una parte se obliga a transferir esa cosa cierta, pero no con la finalidad de constituir un derecho real, sino con la finalidad solo de asegurar o transmitir el uso o la tenencia. Es decir, que los ejemplos anteriores también nos sirven para pensar en ejemplos de obligación de dar una cosa cierta para transferir el uso o la tenencia. Ahora bien, de nuevo acá, tenemos que tener claro que, supongamos que hay dos personas, ¿sí? Esta es la dueña de vamos a trabajar con un teléfono, esta es la dueña de un teléfono y celebra un contrato de comodato o de alquiler de ese teléfono con otra persona. Cuando celebra el contrato, queda obligado, es decir, se establece un vínculo entre los dos por el cual este le tiene que entregar a este una cosa para transferir el uso o la tenencia. Una vez que este entregue la cosa, esta obligación se extinguió porque ya la cumplió. Y ahora este otro, cuando le entregaron la cosa, va a quedar obligado, es decir, ahora va a ser deudor de la obligación de restituir. Es decir, la misma situación de préstamo o alquiler nos sirve, si miramos la obligación del primero, para un ejemplo de transferir el uso o la tenencia. Una vez que la cumple, el segundo queda obligado a restituir la cosa a su dueño. Entonces, esas serían las tres finalidades que puede tener una obligación de dar cosa cierta, y estos son los tres ejemplos de las situaciones o las operaciones jurídicas en las que podemos encontrar el surgimiento de cada una de ellas. Las que alguna dificultad traen, y que es el objetivo de mi encuentro de hoy, son las que entran en esta primer subclase. Es decir, obligaciones de dar una cosa cierta para constituir un derecho real sobre ella, es decir, sobre esa cosa cierta. Entonces vamos a trabajar directamente con el ejemplo de compra-venta, pero la llavecita que yo abro acá es sobre la que nos vamos a centrar en este ratito para identificar bien los problemas o las diferencias de régimen que tenemos que hacer y qué significan. Entonces acá solo nos paramos en que estamos en obligaciones de dar. Dentro de las obligaciones de dar una cosa cierta. Y dentro de las obligaciones de cosa cierta, solo nos interesan hoy las que tienen la finalidad de constituir o transmitir un derecho real sobre esa cosa. Si tuvieron oportunidad de ver el videito que les subí, ustedes vieron que yo les señalo 3 momentos. Esos 3 momentos son los que a mí me interesa que esto quede como muy claro. Los 3 momentos son 3 hechos. Son cosas que ocurren. El hecho 1, el hecho 2 y el hecho 3. Estos son los que siempre vamos a buscar para ver cómo se desarrolla este problema de la obligación de dar una cosa cierta. El primer hecho, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del derecho de las obligaciones, el primer hecho es la causa de la obligación. La causa de la obligación, ustedes saben, ya estudiaron, que puede ser la ley, el contrato, la gestión de negocio, la responsabilidad civil, etc. Como nosotros vamos a trabajar con un contrato de compraventa, la causa de nuestra obligación es justamente el contrato de compraventa. Acá solamente voy a decir algo que es obvio, pero que no siempre lo vemos, que cuando digo un contrato de compraventa no estoy hablando de un papel
el papel sobre el cual está escrito el contrato de compraventa es la forma de ese acto. Pero el hecho, en realidad, es el acuerdo de las voluntades. Cuando las partes se pusieron de acuerdo, entonces se celebra el acto. Y después le pueden dar la forma escrita, según las exigencias del código, o para conservar una prueba, o para acordarse lo que acordaron, para la finalidad que quieran las partes, lo que hacemos es le damos forma a ese acto. Pero el acto es el acuerdo de voluntades, que se reduce o se sintetiza en la oferta que hace una persona y la aceptación de esa oferta que hace la otra persona. Eso nos da el acuerdo de voluntades, y el acuerdo de voluntades, desde el punto de vista de las obligaciones, es el hecho jurídico que genera la obligación. Ahora, hay una persona que se obligó a entregar una cosa cierta para constituir un derecho real sobre ella. El segundo hecho que cobra trascendencia, por supuesto, una vez que yo me obligué, supongamos que la compraventa es de, vamos a hacer una cosa bien cierta, ¿no? Cuando compro un automotor, yo creo que siempre, habría que ver si en algún caso no, pero siempre el que compra un automotor, compra un automotor individualizado, ya sea por número de chasis, por número de motor, o por la patente dominio que se utiliza en el país que se trate. Es ese auto y no otro. Ninguno de nosotros compramos un auto y nos da lo mismo cualquiera que nos entreguen. Casi siempre al celebrar el contrato determinamos, individualizamos qué auto es y ese es el que quiero que me entreguen. Entonces, en este momento, cuando celebré el acuerdo, el deudor se obligó a dar esa cosa cierta. El segundo hecho es lo que se llama la entrega material. La entrega material para nosotros forma parte de lo que nosotros llamamos, y lo vamos a estudiar en profundidad, pago. Digo forma parte porque no siempre con la entrega material termina las obligaciones del deudor. Otras veces tiene que cumplir también con un tercer hecho, es decir, la obligación tiene que nacer a través de la causa, después el deudor tiene que entregar materialmente la cosa, y hay un tercer hecho que tenemos que tener en cuenta en la clase de hoy, sobre todo si trabajamos con un auto. El tercer hecho, ustedes le pueden llamar, y generalmente se lo llama así, es el registro, o la registración, como quieran. La palabra registración, si bien el Código Comercial la usa, no existe en el idioma castellano, por lo tanto, es más correcto decir el registro. El registro lo que brinda es a las que formó, permite conocer el dominio que transmitió de una persona a otra. Entonces, en el videito que ustedes vieron, está la referencia a esto. Cuando ustedes estudien derechos reales, desde el punto de vista de los derechos reales, que empezaría a interesar acá, porque acá es cuando el derecho real sufrió una modificación, desde el punto de vista de los derechos reales, lo que les van a enseñar es que para que este derecho real se transmita de persona a persona, o, dicho de otra manera, se configure o se constituya en cabeza de una persona, tienen que ocurrir como requisito estas tres cosas. Es decir, que el mismo fenómeno, si lo miro desde el punto de vista de la obligación, como a mí me interesa lo que ocurre desde acá hasta acá, me ocurre porque la obligación existe mientras no ha terminado este proceso. Pero cuando ustedes estudian derechos reales, a ustedes les interesa desde acá, que es cuando el derecho real se constituyó o se transmitió. Entonces siempre estamos hablando lo mismo, solamente que los derechos reales están mirando desde este lado y desde las obligaciones miramos acá y nos olvidamos acá porque la obligación, una vez que se cumplieron los tres hechos, deja de existir. Voy a borrar todo esto y ahora ese mismo cuadro de tres hechos en derecho de las obligaciones, yo dije, se llama la causa, el primero da nacimiento. Y el pago, para nosotros, es el cumplimiento del segundo hecho y del tercer hecho. Nosotros le decimos pago y la profe de derechos reales o desde el punto de vista de los derechos reales le van a cambiar los nombres, pero hacen referencia a lo mismo.
Al primer hecho, que es la causa de la obligación, ellos le llaman el título, porque ellos lo que piensan es que eso va a empoderar, va a entitular a el futuro adquirente del derecho de dominio. Después, al segundo hecho, que para nosotros ya es la entrega material, los especialistas en derechos reales le llaman el modo, ¿sí? Porque en su teoría el título más el modo constituye el derecho real, salvo que haga falta, como les decía recién, un tercer elemento, que es, ellos le llaman la inscripción, que están hablando de la inscripción en un registro particular. Lo que me interesa ahora es que desde ya hagamos esta conexión. Si quisiéramos conectar obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales sobre ellas con derechos reales, lo que le llamamos título para las obligaciones es la causa. Lo que llamamos modo para las obligaciones forma parte del pago. Y lo que llamamos inscripción también forma parte del pago. Pero siempre estamos hablando de tres hechos jurídicos, es decir, hechos humanos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato la modificación de la situación jurídica, es decir, el nacimiento. Los tres juntos, desde la teoría de los derechos reales, los tres elementos son los que tienen por fin la creación del derecho real. Pero en materia de obligaciones, es que solo la causa de la obligación ya tiene para nosotros, por fin inmediato, crear la obligación. Y estos dos, cuando se cumplen, tienen por fin inmediato extinguir la obligación. Se dan cuenta como siempre estamos hablando de los mismos hechos, solo que los llamamos diferentes según estemos mirando desde la constitución del derecho real o desde el nacimiento y la extinción de la obligación. Vuelvo entonces a poner los tres puntos. Si voy a hablar de transmitir derechos reales, me voy a preocupar porque ocurran los tres hechos. Los registros, vamos a hacer bien cortito ahora, pero los registros tienen por finalidad principal dar a conocer la transmisión de ese derecho real a los terceros, es decir, a los que no forman parte ni de este acto jurídico, ni de la relación jurídica, ni del hecho jurídico de la entrega material. Los demás no tienen cómo saber que eso ocurrió. Entonces, para saberlo, se crean estos registros donde cualquiera que tenga algún interés sobre esa cosa o alguna exigencia sobre esa cosa, puede ir al registro y fijarse de quién es esa cosa. Entonces eso, el último paso del registro, confiere publicidad. Entonces ahora sí armamos lo que va dentro de la llavecita que yo había abierto antes. Yo les recuerdo, acá teníamos las obligaciones de dar cosas ciertas. Las obligaciones de cosas ciertas podían ser para constituir derechos reales o para transferir tenencia o para restituir al dueño. Esas eran las tres que teníamos. De estas hablamos al principio, pero ahora las abandonamos. Estamos hablando solo de estas. Si yo estoy obligado a dar una cosa cierta para constituir un derecho real, para conocer el régimen, y esta es la estructura, el segundo punto que a mí me interesa transmitirle hoy, para conocer el régimen de esa obligación, yo tengo que distinguir entre si la cosa es mueble, si la cosa es mueble registrable, ustedes estudiaron estas categorías en parte general, o inmueble. Las tres clases de bienes que acabo de escribir tienen un régimen distinto para evaluar el cumplimiento o la validez de la causa de la obligación, es decir, el título del derecho real, la entrega o el cumplimiento de la obligación, es decir, el modo en el derecho real,
y el posterior registro según los casos. Entonces, un poco lo que yo les estoy proponiendo es cómo estructurar esta información para que sea clara. Al final de esta conversación voy a intentar armar el esquema completo. Borré los puntitos porque quiero, para mayor claridad, poner cada puntito para que lo veamos alineado según se trate de un mueble en el primer caso, de un inmueble en el segundo caso, en el inmueble registrable, perdón, en el segundo caso, o un inmueble en el tercer caso. Entonces, acá teníamos la causa para que nazca la obligación de dar una cosa cierta, para que nazca, es decir, yo contrato con vos, me pongo de acuerdo. El Código Civil y Comercial no requiere, cuando se trata de muebles, no requiere nada especial en el acto que causa la obligación. Es decir, que si yo te lo digo verbalmente, ya ese acto tiene validez. Te vendo una lapicera, que es un mueble, me pongo de acuerdo con vos, ya quedo obligado. Nace la obligación sin ninguna formalidad. Entonces, el título o causa no requieren formalidades. La entrega, una vez que yo te entrego esa lapicera que te vendí, se produce el pago y con esa entrega termina los deberes que tiene el deudor. Es decir, que en el caso de los muebles, con el título más el modo, se consigue la publicidad que para el derecho es razonable. Como generalmente son bienes que no son los de mayor importancia económica, entonces el derecho no se preocupa por hacer saber a los demás que esto ocurrió. Entonces yo te entregué la lapicera y mi obligación se extinguió, y no solo mi obligación se extinguió, sino que el derecho real de dominio se transfirió efectivamente al acreedor por la sola entrega material de la cosa. Les voy a explicar primero la de los inmuebles y vamos a ver. En el caso de los inmuebles, el Código Civil y Comercial sí se mete, en esto sí se encarga de regular mucho. Primero, porque el derecho real de dominio sobre inmuebles tiene una importancia no solo económica, sino por razones de soberanía, y hay otros aspectos que se ocupa, y por eso se ocupa mucho de regularlos. Entonces, cuando se trata de un inmueble, ya desde el momento de que nazca la obligación, el Código Civil y Comercial va a empezar a tener exigencias y va a poner un requisito de forma en el acto que genera esa obligación. El requisito de forma es que se haga mediante instrumento público. Es decir, si yo contrato con vos la venta de una casa, el código requiere que instrumentemos, ya sea en una escritura o que intervenga un juez y dicte una sentencia donde disponga la transmisión de ese derecho real, pero tratándose de inmuebles, la causa de la obligación o el título del derecho real tiene que estar formalizado en instrumento público. Respecto de la entrega de la cosa, el modo, el Código Civil también tiene algunas regulaciones, porque los inmuebles no se pueden entregar materialmente, es decir, no puedo hacer el pase de manos, porque no se pueden mover. Entonces, lo que hace el código es regula lo que se llama formas de entrega simbólicas de la cosa. No exijo que agarrar la casa y pasártela a tu mano, sino que establece que yo puedo indicarte la casa o, a través de la entrega de llaves, el derecho considera que te entregué la cosa. En este momento, atención acá, cuando se cumple el título y el modo, nació la obligación para el deudor, realizó la conducta debida, que era entregar la casa mediante el modo simbólico, no me olvidé de escribir simbólico, y por lo tanto, entre acreedor y deudor, se produce la transferencia del derecho real.
Pero como esto, los terceros no han tenido oportunidad de conocerlo y al derecho le importa que lo conozcan, el efecto de esa transmisión es solo entre partes. El tercer paso, que es el registro, es el que va a brindar publicidad. Registro. Va a brindar publicidad, va a permitir a los terceros conocer que esto pasó. Y recién ahí van a terminar los deberes del deudor, porque el acreedor quiere que el derecho se le transmita, pero que se le transmita con efecto erga omnes. Por lo tanto, el deudor se obliga acá, se comienza a desobligar acá, y ya aquí necesita reconocer el derecho real en cabeza del acreedor, pero solo el deudor reconoce ese derecho. Los terceros no tienen por qué, porque el efecto se limita a las partes. Y cuando registro, se cumple con el requisito de publicidad, por lo tanto se adquiere plenamente ese derecho real de dominio, es decir, con efectos frente a terceros. Esta característica de que este registro otorga solo publicidad hace que este registro se denomine registro declarativo. Es decir, solo declara, hace una declaración para el público en general de que ya ocurrió una transmisión de dominio. ¿Cuándo ocurrió? ¿O cuándo declara el registro que ocurrió? Declara que ocurrió el día que la cosa se entregó. Es decir, que este registro es un registro declarativo que tiene efecto retroactivo. Todo esto tiene que ver con el tiempo. Supongamos que el 20 de enero celebramos el contrato. Entonces, yo quedo obligado a entregar la cosa. El 20 de julio te entrego el inmueble, es decir, te paso las llaves simbólicamente. Entonces, entre vos y yo, la casa es tuya, pero para los terceros, la casa sigue siendo mía, porque si ellos consultan el registro, la casa está inscrita a mi nombre. Recién, el 20 de agosto, registramos la casa, pero una vez que la registramos, lo que registramos es el 20 de julio, es decir, la inscripción declara que ese dominio fue transferido con efecto retroactivo al momento de la entrega. Consulto el chat, no hay dudas. Y ahora vamos al tercer supuesto, que es, yo lo puse segundo acá en el medio, que es el del mueble registrable. En el mueble registrable es como un mix entre las cosas muebles y las cosas inmuebles. Es decir, vamos a encontrar los tres momentos, el momento del título, el momento del modo y el momento de la inscripción. Pero en este caso, en el título no hay exigencias ninguna. En el modo, en el caso de los automotores, por ejemplo, no tiene ningún problema de hacer la entrega material, por lo tanto no tenemos exigencias o modos simbólicos de entregar la cosa. Pero en materia de automotores, esta entrega no produce ningún efecto desde el punto de vista de los derechos reales. Porque en materia de automotores, el registro, que es el tercer paso, es un registro que se llama constitutivo. Eso quiere decir que el derecho real no nace antes de que ocurra esto. Este hecho más este hecho más este hecho son necesarios para que se produzca la transmisión del derecho. Y la otra diferencia que tiene con este registro es que el efecto de este registro constitutivo es solo para el futuro. Entonces, si yo te entrego el auto hoy, el auto sigue siendo mío, aunque yo esté obligado a transferirte el dominio. Y recién cuando lo inscribimos, y solo desde ese día, el auto es tuyo. Si pusiéramos las mismas fechas acá, el 20 de enero te vendí el auto, es decir, me obligué a entregarlo. El 20 de julio te lo entregué, el auto sigue siendo mío, aunque lo tengas vos. Y recién el 20 de agosto lo inscribimos en el registro. Bueno, felicitaciones. El 20 de agosto se constituyó el derecho real de dominio
en cabeza tuya y yo he cumplido con mi obligación. Es decir, que mi pago, en estos dos casos, está configurado por los dos hechos, por la entrega y por el efectivo registro en los registros públicos.